Capítulo 9. David Bruce. El destino de David Bruce era llevar a cabo cosas que ni sus superiores ni su familia querían que hiciese. Al salir de la Escuela de Medicina de Edimburgo, entró en el servicio médico del ejército inglés, no para luchar ni para salvar vidas de soldados, ni tampoco para tener ocasión de cazar microbios, ocupación desconocida en aquellos tiempos, ni con fin alguno tan desinteresado. Lo hizo porque quería casarse, y tanto él como su novia carecían de dinero. David Bruce, 29 de mayo 1855 en Melbourne, 27 de noviembre 1931 en Londres. El resultado fue que, por la razón que queda expuesta, Bruce se hizo médico militar con un sueldo de $1,000 anuales. Fue destinado a la guarnición inglesa de la isla de Malta, y con él, en viaje de novios, iba Mistress Bruce. Reinaba en la isla una enfermedad misteriosa llamada la fiebre de Malta, padecimiento que producía a los soldados fuertes dolores en las tibias y les hacía maldecir la hora en que se les había ocurrido entrar al servicio de la reina. Bruce se percató de que era estúpido limitarse a dar palmaditas a los enfermos y recetarles píldoras. Comprendió que había que buscar el origen de la fiebre de Malta. Para ello se metió en un lío regular. Montó un laboratorio en un barracón abandonado, sin saber gran cosa de lo que hacía, y se pasó semanas enteras aprendiendo a preparar un medio de cultivo a base de caldo de carne y agar-agar, para el microbio de la fiebre de Malta. Mistress Bruce se convirtió de esta manera en ayudante de su marido, y fue su mano derecha durante 30 años, acompañándole a los rincones más pestilentes donde haya podido ir un cazador de microbios, compartiendo su pobreza e iluminando sus oscuras glorias. En los comienzos de sus trabajos de investigación cometieron muchas pifias, aunque sea duro el decirlo, pero, juntos, estos bacteriólogos recién casados descubrieron el microbio de la fiebre de Malta, y en recompensa de sus desvelos fueron trasladados a otro país. ¿Qué demonios hace Bruce?, se preguntaban los jefes médicos de la guarnición. Y le denunciaron como tonto, visionario, inútil domesticador de monos y torpe manipulador de tubos de ensayo. Y precisamente cuando podía haber descubierto, como lo consiguió 20 años más tarde, de qué manera pasa el microbio de la fiebre de Malta de las ubres de las cabras a la sangre de los soldados ingleses, en ese momento fue trasladado. 2. La orden de traslado fue rectificada, y Bruce se reintegró a Inglaterra, a la Escuela de Sanidad Militar de Netley, para enseñar bacteriología, en vista de que había descubierto el microbio de una importante enfermedad. En Netley tuvo la suerte de encantar a su excelencia el honorable Sir Walter Gellie Hutchinson, gobernador de Natal y de Zululandia. Etcétera, etcétera. Y los dos aventureros visionarios forjaron grandes planes. A Bruce le tenía sin cuidado la expansión del imperio, pero presentía la existencia de virus que pasaban de un modo misterioso de animal a animal y de hombre a hombre, acarreados por las picaduras de bichos y moscas. Quería, lo mismo que su compañera, hacer investigaciones sobre enfermedades extrañas en lugares más extraños aún. El matrimonio Bruce llegó a Ubombo, colonia encaramada en una elevada colina, desde la cual se divisaba el océano Índico hacia el este, a través de 96 kilómetros de planicie en donde el verde oscuro de los bosques de mimosas estaba cortado por el verde brillante del agua de las ciénagas. Instalaron su laboratorio en la colina, dotado de un par de microscopios, unos cuantos portaobjetos, bisturíes, jeringuillas y hasta unas docenas de tubos de ensayo. Cualquier estudiante de medicina de la época actual se burlaría seguramente de una instalación tan infantil. En estas condiciones dieron comienzo a sus tareas con caballos y bueyes traídos de la planicie, agonizando de una enfermedad que los indígenas llamaban la nagana o espíritu deprimido, porque la providencia había dispuesto las cosas de tal manera que en aquella árida colina podían vivir los animales completamente a salvo de la tal nagana. Pero en cuanto un colono los bajaba a que disfrutasen de la jugosa hierba de la fértil llanura, las posibilidades de que murieran de nagana antes de que tuvieran tiempo de engordar eran de 10 contra 1. No tardaron mucho en dar el primer paso. En la sangre de uno de los caballos enfermos observó Bruce entre los glóbulos rojos, ligeramente amarillentos y apelotonados, una danza violenta y desusada, y haciendo deslizar la preparación en el campo visual del microscopio, llegó a un espacio libre de aquel hervidero de células sanguíneas, y allí, de pronto, descubrió la causa de toda aquella agitación. Un pequeño ser, mucho mayor sin embargo, que cualquier microbio común, o animal de cuerpo aplastado,
roma una de las extremidades y provista la otra de un delgado flagelo, con el que parecía explorar lo que tenía por delante. El cuerpo, flexible, se presentaba de trecho en trecho a manera de nudos, y estaba dotado a lo largo de una membrana transparente y ondulante. En el espacio libre del campo visual fueron apareciendo, uno tras otros, varios de estos animales extraordinarios, que no se movían estúpidamente, como hacen los microbios corrientes, sino que actuaban como pequeños dragones inteligentes. Cada uno de ellos se precipitaba de un glóbulo rojo a otro, atacándolo, tratando de meterse dentro, tirando y empujando, hasta que de pronto salía disparado en línea recta a esconderse debajo de la masa de células sanguíneas que formaban el borde del espacio libre. «Son tripanosomas», exclamó Bruce, apresurándose a mostrarlos a su mujer. Encontraron aquellos seres dotados de aleta, en la sangre, en la secreción de los párpados hinchados, y en la extraña gelatina amarillenta que reemplazaban a la grasa debajo de la piel de todos los animales atacados por la nagana. En los perros, vacas y caballos sanos no encontró Bruce ni uno solo de estos bichos, pero a medida que las vacas se agravaban, su número aumentaba en la sangre, hasta que, a punto de perecer, los tripanosomas se retorcían en masas tan abundantes, que pudiera creerse que la sangre estaba únicamente formada por ellos. Era una cosa horrible. Pero, ¿cómo pasan los tripanosomas de un animal enfermo a otro sano?, reflexionaba Bruce. Aquí, en lo alto de la colina, podemos tener juntos en el mismo establo animales enfermos y animales sanos, sin que sea infectado ninguno de estos. Aquí no se ha conocido jamás una vaca o un caballo atacado por nagana. ¿Por qué? 3. Solo llevaban 5 semanas dedicados a estudiar la nagana, cuando tuvieron que trasladarse a Pietermaritzburg, a cuidar soldados enfermos de fiebre tifoidea. Casi un año había perdido, pero ¿quién podía culpar a los enemigos naturales de Bruce, de alto mando, de impedirle se dedicase a la investigación? Le miraban y temblaban interiormente ante su corpulencia, sus bigotes y su aire fanfarrón. Aquel individuo había nacido para ser soldado. Pero Heli Hutchinson volvió a interesarse por Bruce, y en septiembre de 1895 y su mujer volvieron a tomar el camino de Ubombo para intentar despejar la incógnita de cómo la nagana pasa de un animal enfermo a otro sano. Algunos europeos experimentados le dijeron: las moscas tsetse son la causa de la nagana. Las moscas pican a los animales domésticos y les inyectan alguna especie de veneno. Los sabios jefes zulúes y los brujos de las tribus decían, en cambio, la nagana procede de la caza mayor. Los excrementos de los búfalos y antílopes contaminan la hierba y los abrevaderos, siendo la causa de que la nagana ataque a los caballos y al ganado vacuno. Entonces, ¿por qué no conseguimos jamás atravesar con los caballos salvos la región de las moscas? ¿Por qué llaman enfermedad de la mosca a la nagana?, preguntaban los europeos. Los animales pueden atravesar a salvo las zonas de la mosca, con tal de no dejarles comer ni beber, contestaban los zulúes. Bruce escuchaba a unos y a otros, y procedió a poner a prueba ambas opiniones. Eligió unos cuantos caballos, a los que ató al morro unos sacos de lona, para impedir que comieran o bebieran, y los hizo bajar de la colina a aquellos bosques de mimosas, infiernos encubiertos y acogedores, en donde los tenía varias horas al día. Mientras vigilaba para que no se quitasen los sacos, enjambres de moscas tsetse, pardas y doradas, caían sobre los caballos, hostigándolos, y 20 segundos después se elevaban convertidas en globos de sangre. El mundo parecía hecho de moscas tsetse. Bruce no cesaba de agitar los brazos para librarse de ellas. Pasados unos 15 días, y con gran satisfacción de Bruce y su mujer, uno de los caballos empezó a presentar mal aspecto y a tener la cabeza colgante. En la sangre de aquel caballo apareció la vanguardia del microscópico ejército de diablos con aleta, que atacaban tan inteligentemente a los glóbulos rojos de la sangre. Y lo mismo sucedió con todos los caballos que habían bajado a los bosques de mimosas, sin que ninguno de ellos hubiera comido ni una sola brizna de hierba o bebido agua. Todos murieron de nagana. Hay manera de comprobarlo. En lugar de bajar los caballos, voy a subir moscas. Compró más caballos sanos, los mantuvo en la colina, sitio seguro, a cientos de metros sobre la planicie peligrosa, y volvió a descender de su altura para dedicarse a la captura de moscas, dando pruebas de su afición a la caza y llevando como reclamo un caballo, sobre el cual se posaron tsetse,
que Bruce y los zulúes recogieron cuidadosamente a centenares, metiéndolas en una jaula, volviendo a subir a la colina para colocar la jaula llena de moscas zumbadoras sobre el lomo del caballo sano. A través de un cristal colocado en uno de los costados de la jaula, observó cómo las moscas clavaban vorazmente sus trompas en el caballo, y en menos de un mes, todos los caballos sometidos a este tratamiento, y que no habían comido ni bebido en la llanura, ni siquiera respirado el aire, murieron de nagana. Mr. Bruce esterilizó hebras de seda, que empapaba en sangre plagada de tripanosomas, y que cosía después abajo la piel de perros sanos, para saber cuánto tiempo conservaba aquella sangre sus mortíferas cualidades. Bruce no dudaba ya que fueran las moscas tsetse, y solo ellas, las portadoras de la nagana, y entonces se preguntó: ¿en dónde cogen las moscas tsetse del llano los tripanosomas que luego inyectan en las vacas y los caballos? Sucede con mucha frecuencia que durante meses enteros no hay caballos ni vacas en la zona donde las moscas puedan permanecer infectadas durante meses enteros. La infección debe proceder de las bestias salvajes, de la caza mayor. Los microbios deben de estar en la caza mayor, y cargando fusiles, Bruce penetró en los bosques, para matar cebras de Berchel y antílopes de diversas especies. Abrió en canal los animales muertos, y con jeringuillas extrajo sangre de los corazones calientes, apresurándose a regresar a la colina para proceder al examen microscópico con la esperanza de encontrar tripanosomas, pero no fue así. Como tenía rasgos de soñador, murmuró: tal vez existan, pero en tan pequeño número, que no se vean. Y para comprobar si existían, inyectó a perros sanos grandes cantidades procedente de 10 animales diferentes, descubriendo de este modo que los microbios de la nagana pueden estar latentes en la caza mayor, esperando la oportunidad de ser trasplantados por las moscas tsetse a otros animales que les sean más favorables para su desarrollo. De esta manera dio Bruce el primer paso hacia la conquista de África. 4. Entonces se percató Heli Hutchinson de su acierto en haber confiado en David Bruce. Tened cuidado con la mosca tsetse, recomendó este a los agricultores. Matad las moscas, destruid los matorrales donde acostumbran a vivir y exterminad los antílopes, de los cuales chupan los tripanosomas. De esta suerte comenzó David Bruce a librar África de la nagana. Vino después la guerra de los Boers, y los esposos Bruce se encontraron sitiados en Ladysmith, en compañía de otros 9.000 ingleses. Pasó el tiempo, y 2 años después del episodio de Ladysmith, vinieron a rogarle que continuase la caza de microbios, porque en el África ecuatorial, en las orillas del lago Victoria Nyanza, andaba suelta la muerte. Era una muerte que se arrastraba arteramente para aparecer cada día, de improviso, en nuevos poblados, muerte lenta y en cierto modo compasiva, porque no producía dolores. Sus víctimas pasaban de una fiebre caprichosa a una pereza invencible, insólita en los activos indígenas que habitaban en las orillas del lago. El letargo se convertía en un sueño ridículo que dejaba a los negros con la boca abierta en el acto de comer, y de esta somnolencia caían en un estado comatoso, del que nadie despertaba, y cuyos horribles escalofríos se confundían, finalmente, con el frío de la tumba. Tal era la africana enfermedad del sueño, que en pocos años había matado en Uganda cientos de miles de indígenas, y estaba transformado el suelo más fértil de la tierra en un parque improductivo reservado a las jirafas y a las hienas. El Ministerio de las Colonias estaba verdaderamente alarmado. La Real Sociedad envió, finalmente, una comisión formada por 3 investigadores que embarcaron para Uganda y empezaron a examinar la sangre y el líquido cefalorraquídeo de los desgraciados negros condenados al sueño de la muerte. Los que formaban la comisión empezaron sus tanteos, y formaron opiniones diferentes. Uno tenía casi la seguridad de que la causa de las muertes era un gusano largo y extraño que encontró en la sangre de los negros, otro no tenía opinión definida que sepamos, y el tercero, Castellani, pensó en un principio que el traidor que latía en el fondo de la enfermedad del sueño fuera un estreptococo, como el microbio que origina las anginas. Y un buen día, por una de esas casualidades que hay en el fondo de tantos descubrimientos, dio Castellani con un tripanosoma. Había extraído líquido cefalorraquídeo a un negro mortalmente enfermo, con el fin de buscar estreptococos. Al examinar al microscopio una gota de sedimento gris, vio un tripanosoma de tipo muy parecido al que Bruce había descubierto en la sangre de los caballos atacados por la nagana. Castellani siguió observando, y encontró más tripanosomas en el líquido cefalorraquídeo,
así como también en la sangre de media docena de salvajes condenados a una muerte segura. Este fue el principio de la cuestión, porque si Castellani no los hubiera visto y referido el hecho a Bruce, es probable que los tripanosomas no hubieran sido jamás identificados como productores de la enfermedad del sueño. Entretanto, la enfermedad adquirió tal incremento, que amenazó con dar fin a la dominación inglesa en África, y la Real Sociedad envió entonces al veterano David Bruce, con Navarro, un investigador muy entrenado, y con el sargento Gibbons, capaz de cualquier cosa, desde construir un camino hasta montar un microscopio. Llegaron a Uganda y se pusieron al habla con Castellani, quien contó a Bruce lo de los estreptococos y los tripanosomas. Fueron al laboratorio, desembalaron los microscopios, los montaron e hicieron entrar a los negros atacados de la enfermedad del sueño, a los que pincharon en la médula con gruesas agujas. Castellani, el joven Navarro y Emar, Bruce, sentados en un pequeño local, se inclinaron sobre sus respectivos microscopios, examinando una serie de vacíos espacios grises, para comprobar si era cierto o no el descubrimiento del primero. El silencio fue interrumpido por el grito de Bruce: «He encontrado uno». Los demás se agolpan a su alrededor, miran por turnos y rompen en exclamaciones a medida que observan cómo los culebreantes tripanosomas meten su flagelo explorador en el campo visual. Vuelven después a los sitios para hacer a su vez el mismo descubrimiento en todas las muestras del líquido cefalorraquídeo extraído a más de 40 negros atacados por la enfermedad del sueño. Bruce y sus compañeros encuentran tripanosomas. Pero también pudiera contener tripanosomas en el líquido cefalorraquídeo de salvajes sanos, dijo Bruce, sabiendo que si los encontraba en esas condiciones caía por tierra la importancia del descubrimiento, y que, por tanto, era preciso demostrar que solo estaban presentes en las personas atacadas por la enfermedad del sueño. Entonces se le ocurrió a Bruce un plan ingenioso. Fue al hospital, donde había una buena colección de pacientes con toda clase de enfermedades, a excepción de la del sueño, y persuadiéndolos de que la operación les mejoraría, fue clavando las agujas en negros con piernas rotas, con dolores de cabeza, en jóvenes recién circuncidados, en sus hermanos o hermanas cubiertos de bubas o de sarna, y de ellos extrajo líquido cefalorraquídeo. El éxito fue decisivo. El líquido cefalorraquídeo de todas aquellas gentes que no padecían la enfermedad del sueño estaba limpio de tripanosomas. Tal vez la operación no les proporcionase alivio alguno, pero de todos modos había servido para el fin deseado. Castellani y Bruce sabían ya que los tripanosomas eran la causa de la enfermedad del sueño. Bruce hizo investigaciones por los alrededores, y en compañía de Mistress Bruce exploró las márgenes del lago, cubiertos de árboles frondosos, las islas, los ríos y la selva. El ojo del sentido común, que ve cosas que pasarían inadvertidas a un centenar de investigadores, le mostró entonces la respuesta. Era extraño, muy extraño, que solo se diese la enfermedad del sueño en una faja de terreno muy estrecha, a lo largo del agua, y solo donde había agua, en las islas, río arriba y hasta las cataratas de Ripon, donde el lago Victoria Nyanza da origen al Nilo, había casos de esa enfermedad, pero nunca tierra adentro. Esto quería significar que algún insecto chupador de sangre, y que viviera únicamente cerca del agua, era el portador de la enfermedad. Preguntó a los entomólogos, obteniendo respuesta negativa. Tenían la seguridad de que las moscas tsetse no podían vivir a alturas superiores a 900 metros. Preguntó a los jefes indígenas, incluso al primer ministro de Uganda. Las respuestas coincidían. Sentimos mucho no poder complacerle. Tenemos, sí, una mosca chupadora de sangre, llamada kibu, pero en Uganda no hay moscas tsetse. Y sin embargo, tenía que haberlas. Y en efecto, las había. Paseando un día Bruce por el jardín botánico de Entebbe, y a unos cuantos pasos delante de su mujer, oyó un alegre grito de esta: «Espera, David, llevas 2 moscas tsetse en la espalda». Cazó las 2 moscas ya matándolas de un diestro pellizco, las mostró a su marido, de cuyo cogote habían estado a pocos centímetros, dispuestas a picarle. Entonces se dieron cuenta de que estaban en el buen camino. Kibu era la mosca tsetse de Uganda. Reanudaron en el laboratorio un intenso trabajo. Bruce había descubierto con anterioridad que los monos constituían excelentes sujetos de experimentación, susceptibles de ser sumidos en un hermoso sueño fatal, análogo al del hombre, inyectándoles líquido cefalorraquídeo procedente de negros sentenciados a muerte.
Bruce se dedicó a procurarse un equipo de colaboradores que le ayudase en uno de los ensayos más sorprendentes de todas las cacerías de microbios que se han realizado. Solicitó una audiencia de Apolo Kagwa, primer ministro de Uganda, a quien dijo que había descubierto el microbio que estaba matando a tantos de sus súbditos, informándole al mismo tiempo de que otros muchos miles más tenían ya el parásito en la sangre y estaban, por tanto, sentenciados a morir. Pero hay un medio de impedir la ruina que amenaza a tu nación, porque tengo motivos para suponer que la mosca tsetse, el insecto que llamáis aquí kibu, y solo este insecto, es el que acarrea el germen venenoso de un hombre enfermo a otro sano. Y Bruce entregó a Apolo cazamariposas, frascos para matar insectos y sobres, dándoles además instrucciones acerca de la manera exacta de comunicar los resultados, y enseñó a los negros de Apolo la manera de coger las moscas sin ser picados por estas. Al poco tiempo empezó Bruce a recibir sobres, y tuvo que abandonar por el momento sus experimentos con los monos e interrumpir el examen que estaba haciendo del intestino de las moscas tsetse en busca de tripanosomas. Los sobres llegaban rápidamente con datos perfectamente inscritos, la mayor parte de ellos por negros inteligentes y algunos misioneros. Fue una especie de cooperación científica, difícil de conseguir entre gentes de raza blanca aun tratándose de médicos. Cada sobre contenía una mezcolanza de moscas cuya selección les ocupó mucho tiempo, pero cada vez que encontraban una tsetse clavaban un alfiler de cabeza encarnada en el lugar correspondiente del mapa, y si se acompañaba la indicación de casos de enfermedad del sueño, otro alfiler de cabeza negra iba a hacer compañía al primero. Finalmente los puntos rojos y negros mostraron sobre el mapa que donde había moscas tsetse reinaba la enfermedad del sueño, y que donde faltaba no se daba un solo caso de esta. La tarea que se había puesto Bruce parecía a punto de terminar. Los desgraciados monos, picados por moscas que antes habían chupado la sangre a los negros moribundos, se quedaban con la boca abierta en el mismo acto de estar comiendo los plátanos que tanto les gustaban, caían dormidos y morían. Otros monos que no habían sido picados por las moscas, pero sí encerrados y comiendo en los mismos plátanos que los enfermos, no presentaban el menor síntoma de padecimiento. Había llegado el momento de obrar. Borrar del mapa la enfermedad del sueño. Parecía esto ya una tarea en extremo sencilla, aunque existiesen miles de negros con tripanosomas en la sangre, condenados a una muerte cierta, y billones de zumbadoras tsetse entonando su canción infernal en las orillas del lago, porque lo principal era que el enigma estaba aclarado. Las moscas tsetse solo vivían en las orillas del lago, y cuando no tuvieran más sangre infectada que chupar, había llegado la oportunidad de hacer desaparecer de la tierra la enfermedad del sueño. Bruce volvió a conferenciar con Apolo, y con su acompañamiento de jefecillos, y les mostró la simple lógica de lo que había de hacer. Naturalmente, la cosa es factible, dijo Apolo, convencido al ver el mapa. Obedeciendo las órdenes de Apolo, los desgraciados negros abandonaron los poblados de la orilla del lago y emprendieron la marcha tierra adentro, para no volver en unos cuantos años, o tal vez jamás, a aquellos lugares umbríos donde ellos y una larga serie de sus antepasados habían pescado y jugado, traficado y perpetuado la raza. Las canoas, cargadas de esterillas, vasijas de barro y negritos, abandonaron la isla densamente poblada, en donde no volvió a resonar el fantástico y extraño batir de los tam-tams. Ninguno de vosotros puede vivir a menos de 20 kilómetros de las orillas del lago, ninguno de vosotros puede volver a visitar sus márgenes. De esta manera se extinguirá el sueño de la muerte, porque la mosca kibu solo vive cerca del agua, y cuando os hayáis marchado no encontrará ni un solo enfermo de quien chupar el veneno fatal. Cuando hayan muerto todos los enfermos que tengáis, entonces podréis volver, porque ya no será peligroso vivir en las orillas del lago. Tales fueron las órdenes de Apolo, y aunque parezca increíble para nosotros, hombres de raza blanca y observantes de las leyes, todos los negros obedecieron a su amo y señor. La región que circundaba el lago Victoria Nyanza volvió a convertirse, con el frenesí que crecen las plantas tropicales, en la selva primitiva. Así empezó Bruce a librar a África de la enfermedad del sueño. En el Imperio Británico resonaban los cánticos de alabanza dedicados a David Bruce. Fue ascendido a coronel y nombrado caballero de la Orden del Baño. África parecía ya lugar seguro para los negros y tierra de promisión para los caritativos blancos, pero la naturaleza tenía ideas propias respecto a este asunto, se reservaba los triunfos. Un par de años iban transcurridos cuando, de pronto,
las gentes de la tribu Caribondo, que vivían en la orilla oriente del lago, donde nunca había existido la enfermedad del sueño, empezaron a dormirse y a no despertar. La Real Sociedad envió otra comisión, de la que no formaba parte Bruce, muy ocupado por aquel entonces con la cuestión de la leche de cabras, productora de la fiebre de Malta. Entre los nuevos comisionados iba un bacteriólogo llamado Talek. Este muchacho salió un día de excursión a un lugar de la orilla del lago pensando estar fuera de peligro, pero una tsetse empezó a zumbar, y en menos de un año Talek dormía el sueño de la muerte. La comisión regresó a Inglaterra. Bruce hizo su equipaje y embarcó para Uganda dispuesto a poner en claro por qué habían fallado aquellos planes que consideró tan seguros. Las tsetse deben infectarse de tripanosomas en alguna fuente que no es el hombre. Tal vez suceda, como en la nagana, que los tripanosomas pueden vivir también en la sangre de las bestias salvajes, pensó Bruce, y volvió con su mujer a la peligrosa punta del cocodrilo, para capturar cerdos salvajes y garzas africanas grises y púrpuras, para sangrar ibis sagrados de brillante plumaje, para extraer sangre a las avefrías, martines pescadores y cormoranes, y hasta a los cocodrilos, para buscar, en fin, por todas partes aquellos microbios mortíferos tan ocultos y tan diminutos, pues solo median 25 milésimas de milímetro de largo. La mayor parte de sus experimentos fueron un completo fracaso, pero un día encuentra Bruce el tripanosoma de la enfermedad del sueño en la sangre de una vaca indígena de la isla de Coum, a la que no causaban el menor daño, pero dispuestos, eso sí, a que las tsetse los chuparan e inyectaran bajo la piel del primer hombre a quien picasen. Dio cuenta del caso, y poco después, por orden de Apolo Kagwa, un rebaño de toros y vacas era conducido montaña arriba, a Ampum. El mismo Bruce, entre nubes de polvo, se ocupó de vigilar que todo el ganado fuese picado por las moscas tsetse, pues ya no cabía duda de que estos insectos podían contener el virus de la enfermedad del sueño. Siguieron a esto verdaderas luchas en corrales, a pleno sol, con antílopes recién capturados, sobre los cuales, una vez derribados y sujetos, puso Bruce monos moribundos y dejó que moscas tsetse inocuas, incubadas en el laboratorio, picasen primero a los monos y después a los antílopes. Hay que limpiar también de antílopes, como se hizo con los hombres, la zona que circunda al lago donde hay moscas, para que las kibus se vuelvan inofensivas, dijo Bruce, por último, a Apolo. Y, efectivamente, con esta medida la enfermedad del sueño desapareció de las márgenes del lago Victoria Nyanza. 7. Había algo diabólico en los riesgos que Bruce se atrevía a correr, y algo aún más demoníaco en su manera de reírse, con un humorismo seco, en su deseo de que hubieran muerto otros cazadores de microbios con tal de que quedasen demostradas sus propias teorías, y en cierto modo, tenía derecho a desear la muerte a los demás. ¿Pueden las moscas tsetse, incubadas en el laboratorio, heredar de sus madres los tripanosomas de la enfermedad del sueño? Seguramente había probabilidades de ello. ¿Son peligrosas las moscas tsetse incubadas artificialmente?, se preguntó Bruce, y pudo contestar, no, porque 2 miembros de la comisión, cuyos nombres ocultó modestamente, se han dejado picar por cientos de moscas tsetse incubadas en el laboratorio, y el resultado fue negativo. Pero antes de hacer la prueba, nadie podía prever el resultado, y conviene recordar que, según las estadísticas más fidedignas, la mortalidad producida por la enfermedad del sueño es del 100%. Su última expedición a África tuvo lugar en 1911, en donde permaneció hasta 1914. Próximo ya a los 60 años, su naturaleza robusta empezó a resentirse a consecuencia de una afección bronquial debida a las mojaduras y enfriamientos sufridos en tantas noches pasadas en un clima tropical de altura. En Nyasalandia y en Rodesia había hecho su aparición una forma nueva de enfermedad del sueño, mataba en unos cuantos meses, en lugar de años, y que dio origen a una tremenda controversia científica. El tripanosoma causante de la enfermedad, ¿era un nuevo animal salido del vientre de la naturaleza, o era simplemente el parásito conocido como nagana, descubierto por Bruce que se dedicaba ahora a matar hombres? Bruce se propuso esclarecer la cuestión. Un alemán del África Oriental portuguesa había dicho, este tripanosoma es una especie nueva de bicho. A lo que Bruce contestó, nada de eso, es simplemente el microbio de la nagana, que ha pasado de las vacas a los hombres. Entonces, aquel alemán, apellidado Taute, extrajo sangre a un animal a punto de morir de nagana,
y se inyectó a sí mismo 5 centímetros cúbicos de esta sangre, que contenía millones de tripanosomas, solo con el fin de comprobar su afirmación y demostrar que el parásito de la nagana no mata al hombre, y no contento con esto, se dejó picar por una docena de moscas, tsetse cuyos intestinos y glándulas salivales estaban plagadas del microbio. ¿Y creen ustedes que Bruce se inmutó por ello? Escuchemos sus observaciones. Ha sido una lástima, desde el punto de vista científico, que estos experimentos no hayan tenido resultado positivo, aun con todos los respetos para nuestro valeroso y atrevido colega, porque entonces hubiera quedado contestada la pregunta. Tal como han sucedido las cosas, estos experimentos negativos no han probado nada, pues pudiera suceder que solo un hombre entre 1000 fuera susceptible a la infección de esta manera. Implacable Bruce. Nyasalandia fue el último campo donde Bruce dio la batalla a la enfermedad del sueño, y aquel en el que estuvo más desesperanzado, porque allí fue donde encontró que la Glossina sorsitans, que tal es el nombre científico de la mosca portadora del parásito de la enfermedad del sueño, no solo vive en las orillas de los lagos y de los ríos, sino que zumba y pica de un extremo a otro de Nyasalandia, y no hay manera de escapar de ella. No hay posibilidad de trasladar naciones enteras huyendo de su mordedura. Bruce siguió dedicado al problema, y pasó años enteros midiendo la longitud de los tripanosomas y tratando de encontrar si la nagana y la nueva enfermedad eran una misma y sola cosa. Terminó por no saberlo, y sus palabras finales fueron estas: en el momento actual, no es posible realizar experimentos que decidan la cuestión en uno o en otro sentido. Los experimentos a que se refería era inyectar tripanosomas de la nagana, no en 1 ni en 100, sino en 1 millar de seres humanos.